Buenas amigos y amigas, nos encontramos en nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco y bueno, hemos titulado el vídeo de hoy Ejercicios clave para el crecimiento muscular. El ser humano siempre está buscando una solución global a todo. Lamentablemente en el mundo de los hierros, y supongo que muchos otros que no conozco tan bien, eso es muy complicado. Porque cada persona tiene unas características y en el caso del entrenamiento aún más. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una mentalidad, cada uno tiene unas características físicas, incluso dentro de una misma persona hay genéticas distintas en diferentes grupos musculares. Todos hemos visto a alguien que tiene facilidad brutal para hacer crecer un grupo muscular, pero el otro no le crece ni para atrás. Y hay algunos que sí los entrenan y dan la vida en cada entrenamiento y sin embargo los mismos grupos musculares suyos no reaccionan de la misma manera, incluso no recuperan de la misma manera y por tanto ni crecen ni tienen la fuerza de la misma manera. Por tanto, es muy complicado decir estos son los ejercicios clave, con estos creces seguro, porque hay mucha gente, mucho gurú que siempre tiende a intentar hacer ver o dilucidar que tiene la verdad absoluta. Y en este mundo, como supongo, repito, en otros, es muy complicado tenerla, por no decir imposible. Por tanto, ejercicios básicos o clave para el crecimiento muscular, para mí hay ciertos ejercicios muy importantes, pero no significa que no se pueda crecer sin ellos. Por ejemplo, en el tema de la pierna, para mí, y lo sabéis, soy un defensor a ultranza de la sentadilla. Creo que es un ejercicio que provoca un anabolismo global en todo el cuerpo y que es absolutamente, si no imprescindible, muy importante para el crecimiento muscular de la parte inferior del cuerpo. Pero además nos dará, repito, una fuerza global, un trabajo total del cuerpo que nos ayudará a crecer. Ya decía Arnold, si quieres que te crezcan los bíceps, haz sentadilla. ¿Por qué? Se refería no que trabajes los bíceps directamente con una sentadilla, sino que ese dispendio energético, ese entrenar la sentadilla, que llega un momento que aprietas hasta con las orejas, provoca un estado de anabolismo global y al final un estado de crecimiento total en el cuerpo. Por lo tanto, para mí es un ejercicio clave para el crecimiento muscular. Ahora bien, ¿que se puede crecer sin y que hay atletas que lo han hecho? Sí, por muchísimos motivos. En un vídeo anterior había gente que me hablaba de Dorian Yates como persona, 6 veces olímpico, con un desarrollo muscular lógicamente impactante, que no utilizaba la sentadilla. Antes de contestar a eso, cuidado con comparar a un 6 veces Olimpia, a un dios del Olimpo del culturismo, con gente que empieza o con cualquiera, que no esté a esa altura. Porque hay muchos factores que no tenemos en cuenta. Entre ellos, el heavy duty de Dorian tenía una intensidad descomunal. Hablamos de una persona que se arrancaba bíceps remando y que tuvo infinidad de lesiones durante su carrera, que no le impidieron ganar, pero que realmente le mermaron mucho y de hecho por eso ahora está prácticamente alejado, no prácticamente no, está totalmente alejado del entrenamiento de esas características. Por tanto, él ya explica en su libro que decidió apartar la sentadilla para no arrancarse los rotulianos directamente en cualquier entreno por la intensidad que le daba. Y se centró en la prensa. Por tanto, ¿la sentadilla es un básico para el crecimiento? Para mí sí, pero se pueden utilizar otros tipos de entrenamiento para tener un desarrollo muy potente sin hacer sentadilla. Tenéis que tener la mente abierta. Uno tiene sus creencias, como yo las tengo. Ni yo, ni ningún chaval que yo lleve se salta la sentadilla. Pero es de justicia reconocer que puede haber otros caminos. Mi amigo Tony Gutiérrez tenía unas piernas brutales y no hacía sentadilla. No hace falta ir tan lejos a Dorian. Evidentemente es un profesional, un campeón y no hay que tenerlo en cuenta tampoco, pero hay casos. Hay casos. Jordi Martínez Zafra, con unas piernas increíbles, sí hacía sentadilla. Pero muchas veces no trabajaba la sentadilla libre, pesada, que todos imaginamos. Sino que a veces hacía sentadilla pues, a recorridos más cortos,
con un peso no tan elevado, buscando unas sensaciones. Por tanto, mente abierta. El tema de la espalda. Para hacer crecer la espalda hay un ejercicio clave de amplitud, que son las dominadas, y un ejercicio clave de densidad, que es el peso muerto. Para mí deberían estar en todas las rutinas. Como las dominadas requieren un control del peso corporal muy importante, pues a veces se cambia por los jalones. Yo no he estado nunca en contra de los jalones. Los ejercicios de aislamiento son perfectamente válidos. Igual que hemos hablado de la sentadilla, pero las extensiones de cuádriceps, el curl femoral, sentadillas hack que te permiten aislar más, incluso el multipower, que te permite un recorrido de piernas grande, pero no te machaca la espalda en el sentido de que no necesitas eso, que es a veces un contra. Porque que no necesites estabilidad hace que los músculos estabilizadores y un montón de músculos del cuerpo no trabajen. Pero hay veces que tú ya has hecho sentadilla libre, ya has hecho prensa, ya has hecho ejercicios compuestos que te han llevado una demanda bestial en todos los músculos del cuerpo, pues luego buscas el aislamiento. Así de sencillo. Pasa lo mismo en la espalda. ¿En contra de los jalones? No. El problema es el que quiere una espalda densa, grande, amplia, unos erectores de la columna potentes, unos cuadrantes lumbares, un árbol de Navidad, como se llama en culturismo, y luego está todo el día de jalonero. No, no, no. Hay que ir al peso muerto, hay que ir a los remos pesados y hay que ir a las dominadas para la amplitud. Que un atleta pesado opte por los jalones en vez de las dominadas, lo entiendo, pero son ejercicios, las dominadas y el peso muerto, que incluiría en rutinas de espalda como básico. Ahora bien, mucha gente al peso muerto también le tiene cierto respeto, le provoca, digamos, un dispendio energético que a veces no le compensa. A veces pueden ser excusas, pero a veces no. Y también es verdad que hay mucha gente que trabaja una intensidad brutal y el peso muerto es más lesivo con jalón. Ahí tiene que entrar ese vaivén y esa mente abierta de poder compaginar para tener el físico lo más potente posible. Entramos en el tema de los hombros. En los hombros, para mí, el militar es un ejercicio absolutamente básico. Es el mayor constructor de deltoides. A partir de aquí, una vez, como me gusta a mí, hemos trabajado los deltoides con un press o varios presses en su globalidad, pues laterales, frontales, pájaro, para trabajar cada cabeza del deltoides por separado y de forma aislada. ¿Se puede crecer sin el press militar y sin el peso muerto? Sí. Sobre todo atletas más avanzados, que muchas veces os fijáis en atletas, no, Ronnie Coleman no hacía tal. Cuando tú dices que Ronnie Coleman no hacía tal, tenía más músculo que tú y todo el gimnasio juntos. Por tanto, realmente, esto lo explicaba Arnold, que en la película Depredador estaba entrenando, y en el set de la película, y muchos de los otros actores entrenaban más duro que él. Carl Weathers, estaba Jace Ventura, y decía que entrenaban más duro que él. Dice, ostras, ¿cómo puede ser que estés mucho mejor y entrenes menos que nosotros? Dice, al final ya cuando tienes tanta masa muscular acumulada de tantos años, simplemente hay que llevar sangre, y punto. Y eso a grandes rasgos a mí no me acaba de gustar porque soy machaca por convencimiento, pero hay que tener en cuenta eso. Que habláis de gente que ya ha acumulado durante años una grandísima masa muscular. Y probablemente todos en sus inicios hicieron los básicos que estoy nombrando. Por lo tanto, para mí, hacer un ejercicio de hombros, un entreno, perdón, de hombros, donde solo hay ejercicios de aislamiento, es un error. Como también sería un error meter 5 presses y no trabajar las cabezas por separado. O encogimientos o remo al mentón para trabajar la zona de los trapecios, bien sea con hombro, bien sea con espalda. En el tema del pectoral, el press de banca, básico por autonomasia. Un básico de powerlifting que encima es el protagonista de los egos de muchísimos atletas en todo el mundo. Pero realmente es el mejor constructor de masa muscular para el pectoral. A mí me encanta y lo siento muy bien, pero he oído mucha gente que prefiere el press mancuernas. Porque siente más el músculo. Y al final eso va a personas. Yo incluyo la banca en las rutinas. ¿Se puede tener un pectoral espectacular sin banca? Sí. Sí. En piernas, en espalda, hombros, pectoral y nos quedarían los brazos.
Evidentemente, el press francés y el pull barra son ejercicios como más básicos que trabajan todo el bíceps, y el press francés el tríceps. Pero evidentemente hay mucha gente que con bombeo de poleas consigue unos brazos impactantes. Por tanto, hay ejercicios que para mí deben estar siempre en una rutina, siempre y cuando no haya lesiones. Ahora bien, decir que sin esos ejercicios no se puede crecer o desarrollarse sería faltar la verdad. Y los enumero a modo de conclusión. En pierna, la sentadilla. En espalda, el peso muerto y las dominadas. En pectoral, el press de banca. En hombros, los presses de hombros. Y en bíceps y tríceps, curl barra y press francés. Estos ejercicios para mí nunca faltarían en una rutina. O pueden que en alguna rutina puntualmente, pero a grandes rasgos. Así, en general, para mí no faltaría. Ahora bien, que sin ellos no se puede conseguir un físico impactante y desarrollarlo, sería faltar a la verdad. Sí se puede. Luego entraríamos en la pregunta de, si tienes este físico sin estos ejercicios, ¿qué físico tendrías con ellos? Esa pregunta también podríamos hacérnosla o hacérsela a los que no lo realizan. Pero evidentemente hay muchos que tendrán motivos y en muchos casos los motivos son molestias. Porque son ejercicios compuestos, de gran desgaste de energía, anabólicos al 100%, pero también requieren, para hacerlos bien, una carga de trabajo, una carga de peso mucho más elevada. Es más fácil hacerse daño en el hombro tirando presses como un loco que tirando laterales en poder. Por tanto, tenéis que encontrar el equilibrio entre ambos mundos, el aislamiento y los compuestos. Para mí, y como hemos defendido durante muchos años, el entrenamiento híbrido consiste en eso. Nosotros normalmente empezamos por un básico o dos, es decir, el entreno de hombros empezaría con un press vikingo, un press militar, incluso un tercer press. Mucha gente no está de acuerdo en tanto press, por eso luego tienen los hombros que tienen y tienen el press que tienen. Luego me pregunta mucha gente, ¿tienes mucha fuerza en los presses de hombros? Sí, es que llevamos muchos años trabajando los presses de hombros. Al final nada cae de un árbol, al menos la fuerza o la musculatura, alguna manzana probablemente. Por lo tanto, el entrenamiento híbrido es eso. Siempre, por ejemplo, en hombros, 2 o 3 presses delante, pero luego laterales, frontales, pájaro para la parte posterior, incluso con poco peso y series altas. Ese híbrido también normalmente va a un rango de hipertrofia 6-12, incluso 6-8 más puro en los presses, y elevamos las repeticiones a 15 a 20 en las laterales y los ejercicios de aislamiento. Por ejemplo, en hombros. En espalda, nosotros somos atletas pesados si no controlamos bien las dominadas, que aún puedo hacer 10 o 12 bien, pero si no, máquina de autoayuda, que las hay, o algunas gomas, o si no, jalones. Pero antes hemos empezado por el peso muerto. Y los remos. Y luego dejamos para el final jalones y dominadas. Es decir, todo es ir que luego puede haber un ciclo de entrenamiento que pongamos primero las dominadas. En un powerlifter es extraño, pero hay mucha gente de estética que sí lo hace. Por tanto, como digo siempre, la clave está en evitar que el cuerpo se adapte y buscar la desadaptación del mismo constantemente. Los ejercicios básicos, lo que os he dicho, para mí un curl barra y un press francés no deben faltar en el entrenamiento de bíceps tríceps. Pero, ¿se puede conseguir un físico sin ellos, unos brazos portentosos? Sí, porque hay muchísimas opciones más. El curl concentrado, la patada alta, la patada baja, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, para mí, debéis contar con esos ejercicios básicos, pero si por algún motivo no los hacéis o por alguna lesión no podéis realizarlos, hay otras opciones. Por ejemplo, un gran sustituto y un gran constructor de piernas de la sentadilla es la prensa. Yo haría los dos, pero en caso de por lo que sea no hagáis sentadilla, prensa. Así que creo que la clave radica siempre, como os he comentado, en evitar la adaptación y en evitar que el cuerpo ya sepa de antemano qué vas a hacer. Por lo tanto, hay que cambiar el orden, los ejercicios, los rangos, la distribución, las frecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los ejercicios clave.
A partir de ahí, cada persona un mundo. ¿De acuerdo? Pues bueno, esperemos que os haya gustado y como siempre, si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.